todos, muchas gracias por estar aquí hoy, en este segundo congreso sobre teoría y práctica del poder constituyente. Disculpad el pequeño retraso que ha habido de 15 minutos, estábamos esperando que llegara la persona que viene representando al decanato, pero parece ser que ha habido algún problema. Ahora cuando venga, pues la incorporamos. Sin más, voy a dar la palabra para la inauguración del congreso a la directora del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Director de este congreso, vengo con mucho gusto a hablar de un tema que me parece ciertamente no solo interesante académicamente, sino útil desde todos los puntos de vista y acuciante por la coyuntura. Voy a desarrollar el tema que aparece como capitalismo, democracia y poder constituyente. Y quiero partir de una hipótesis que va a ser fundamental a lo largo de mi intervención, y es que el capitalismo en las actuales circunstancias, por una serie de razones que tienen que ver con motivaciones externas a su desarrollo, como la caída del muro de Berlín, es decir, la desaparición del socialismo real o del desvanecimiento del movimiento obrero, como por circunstancias internas, el desarrollo de las fuerzas productivas y tecnológicas en un nivel nunca alcanzado, así como el proceso de financiarización de la economía, y por toda una serie de razones. Lo cierto es que el capitalismo se ha encontrado en unas condiciones extraordinariamente favorables para desarrollar esa necesidad que tiene de crecimiento permanente, hasta el punto de que se ha extendido no solamente en el ámbito de la extensión territorial, abarcando todos los espacios explotables, incluso los no explotables, como la presión que ejerce sobre los recursos naturales de los polos y facilitando la globalización, sino que, lo que es más importante, este extraordinario desarrollo del capitalismo con estas condiciones favorables se ha extendido a ámbitos, a sectores que no había abarcado nunca. De manera que hoy el capitalismo no solamente es reconocible en el ámbito económico, y se puede hablar de un capitalismo en la economía, sino que es posible hablar de un capitalismo en la cultura, es posible hablar de un capitalismo en la ciencia, es posible hablar de un capitalismo en el derecho. Un capitalismo que se extiende a todos los ámbitos y a todos los sectores. Que se extiende a todos los ámbitos y a todos los sectores, y que no solamente se extiende a todos los ámbitos y a todos los sectores, sino que se apodera de ellos. Se trata de unificarlos en cierta medida, haciendo eso que en las ciencias se persigue como un ideal explicativo de coherencia, que es el que exista solamente una ley en la física, por ejemplo, que unifique el conocimiento. Pues parece que el capitalismo tiene como ambición, y que está muy cerca de conseguir, que en las sociedades no haya acción humana que no se explique ni se justifique si no es a través de la relación coste-beneficio. Pero no solamente se apodera el capitalismo de todos estos sectores en esta capacidad expansiva que tiene ahora, sino que los coloniza en las categorías, en los conceptos. Utiliza los conceptos, las categorías, les da un nuevo contenido, los deforma y los funcionaliza para hacerlos compatibles naturalmente con el sistema de dominación, incluso el lenguaje, como es bien conocido. Pues bien, esto que es una característica general del capitalismo, que se extiende a los distintos sectores y que además se apodera de las categorías, resulta especialmente notable en el ámbito de la democracia. Probablemente hablaremos después de otras categorías que ha colonizado, que ha utilizado, a la que se ha expandido, pero la democracia, el extenderse a la democracia es especialmente importante por la importancia que tiene la categoría, y porque siendo además una categoría con unas posibilidades de enriquecimiento enormes, está sufriendo un empobrecimiento absolutamente espectacular. De manera que el proceso del capitalismo es apropiarse de las categorías y después transformarlas, funcionalizarlas. Efectivamente, en el aspecto de la democracia se ha apropiado de ella hasta el punto de que hoy es un emblema de las sociedades actuales, de las sociedades de clases, de la sociedad del capitalismo, el que es una sociedad democrática. Lo democrático ha pasado a ser el emblema del sistema, la etiqueta, es el requisito incluso para estar dentro. Y no solamente eso, sino que es también el arma para combatir a los que se entiende que atacan el sistema y que se atacan por ser antidemócratas. De manera que se apropia primero de ese concepto y sirve después para configurarlo como un arma arrojadiza hacia afuera. Pero además de apropiarse, naturalmente lo transforma. Lo transforma porque es una necesidad, porque es que capitalismo y democracia son radicalmente incompatibles. De manera que no tiene más remedio que transformarla y deformarla para hacerla verdaderamente funcional. Habría que recordar que quizás la democracia es el único de los conceptos dentro de
del Estado constitucional, que tiene un origen de clase. Habría que recordar también que quizá la primera reivindicación democrática con origen de clase tiene lugar en las revoluciones de 1848 y probablemente su práctica tiene lugar por primera vez en la Comuna de 1871. Interesa recordar esto para ver que efectivamente la reivindicación democrática es una reivindicación de clase, a diferencia de los otros elementos del Estado constitucional, como puede ser la división de poderes o como puede ser el Estado de Derecho, que ya son de origen burgués. Pero justamente la democracia tiene este origen de clase. Y precisamente porque tiene este origen de clase es porque la contradicción con el capitalismo es siempre una contradicción radical desde los comienzos. Y es que, ciertamente, un sistema como el democrático basado en la igualdad y en la mayoría es radicalmente incompatible con un sistema como el capitalismo basado en el dominio de la minoría y basado en la desigualdad. De manera que la incompatibilidad entre democracia y capitalismo es siempre radical, y de ahí que el capitalismo, al apropiarse de la democracia, haya tenido necesidad de colonizar este concepto, de colonizar esta categoría, de transformarla, porque en sí mismo se revelaba peligroso el uso de este espacio recién conquistado. Los mecanismos a través de los cuales el capitalismo ha transformado o se ha servido de la democracia son básicamente dos. Se podría distinguir entre las épocas de normalidad en el desarrollo del capitalismo y en las épocas de anormalidad en el desarrollo del capitalismo. En la época de normalidad en el desarrollo del capitalismo, es decir, en las épocas de crecimiento, la defensa que ha hecho del capitalismo frente a la democracia es inicialmente identificar la democracia con la democracia representativa. La democracia representativa ha sido, desde este punto de vista, el gran paraguas legitimador del capitalismo. Se ha identificado capitalismo con democracia sin más trámites, sin ninguna referencia, sin más precisiones. Y además se ha entendido que la democracia representativa pues es la natural, es lo natural. Es la democracia natural, es lo natural de estas sociedades, lo mismo que en el otro orden de cosas, en el orden económico, se dice que la economía de mercado es lo natural, es lo natural. Y se establece una correspondencia entre democracia representativa y economía de mercado, de manera que se podría decir que a la economía de mercado en el orden económico le corresponde la democracia representativa en el orden político. Pero es que además la democracia representativa, aun siendo así, ha representado también una notable dificultad para el capitalismo. De manera que también la democracia tiene en sí misma tantas virtualidades y tal antagonismo tan radical con el capitalismo que, aun reducida la democracia representativa, no ha dejado de plantear profundos problemas al capitalismo. Le ha planteado problemas continuamente. La democracia representativa ha incubado dentro de ella toda una serie de conflictos que efectivamente el capitalismo ha tenido a veces dificultad para resolverlos. Pero entonces se ha demostrado también la virtualidad que tiene la democracia representativa para ser funcional al capitalismo. Y la mayor crítica que se le puede hacer a la democracia representativa, junto a una débil fundamentación teórica y empírica de ser la única posible, la mayor crítica que se le puede hacer a la democracia representativa, y por otro lado la mayor virtualidad para ser utilizada por el capitalismo, es su ductilidad, su maleabilidad, la disponibilidad que tiene la democracia representativa para, con unos fáciles o sofisticados, según se quiera, mecanismos que la ciencia política ha desarrollado, ser un mecanismo para configurar una democracia de lo que se llama democracia de grupo dominante. Es decir, se ha adaptado muy fácilmente a configurarse como un filtro para que la mayoría quede fuera y la minoría resulte gobernante. Una minoría, ahora sí, muy bien representada democráticamente. Y de aquí además ha derivado una consecuencia que conviene apuntar porque después haré alguna referencia a ello. Y es que si esto es así, el Estado que sale de esa democracia representativa también suscita, ese Estado suscita las mayores desconfianzas para ser un elemento de transformación. De manera que desde este punto de vista también la conquista del Estado, configurado a través de la democracia representativa, no parece que empiece a ser un elemento decisivo para la transformación social. Y eso podrá tener alguna referencia en lo que diremos después. Pero es que además
la democracia representativa, así brevemente configurada, se presenta también no solo como el presente natural de las sociedades de clases, sino también como el futuro. Es decir, también en este aspecto parece que ya ha ocurrido el fin de la historia. El fin de la historia en el orden democrático es la democracia representativa. No hay más allá y no hay más evolución. Y esto se aprecia perfectamente cuando hay algunos sistemas que todavía están, se puede decir, en la periferia del modo de vida democrático occidental. Cuando se los quiere incluir en el sistema, pues naturalmente nadie duda, por ejemplo, el sistema cubano, nadie duda que la transición democrática del sistema cubano tiene que ser la transición a una democracia de mercado. Por lo tanto, en épocas de normalidad democrática, la democracia representativa es un elemento fundamental para la legitimación del capitalismo. En épocas de anormalidad del capitalismo, como os decía antes, en épocas de anormalidad, es decir, de recesión o de no crecimiento del capitalismo, los mecanismos de defensa son las crisis económicas. El capitalismo, como os decía al principio, tiene una necesidad de crecer, tiene una necesidad de acumulación. Y cuando por las circunstancias que sean la tasa media de beneficio baja hasta unos niveles en que la acumulación es imposible, pues el capitalismo tiene que recuperar la tasa media de beneficio como sea, porque es un mecanismo de subsistencia. En la época del capitalismo liberal, en la superación de las crisis, como la competencia era más efectiva, pues tenía una importancia grande el propio funcionamiento interno del capitalismo. La recomposición del capitalismo se hacía en cierta medida desde dentro, de manera que los capitalistas, en concreto más débiles, cedían y el capital más fuerte avanzaba. Por eso se decía que en esta época del capitalismo liberal, en cierta manera, las crisis eran las curvas del capitalismo, a través de los cuales el capitalismo dejaba el lastre de los capitales menos productivos y quedaban solo los capitales más fuertes. Pero en la época del capitalismo monopolístico y a medida que avanza, ya estos mecanismos internos de recomposición del mercado, que funciona menos, tiene bastante menos importancia, y la superación de las crisis se hace necesariamente a través de medios externos, a través de medios jurídico-políticos y fundamentalmente en base a un cierto apoyo del elemento básicamente político. De ahí que las crisis económicas en la fase del capitalismo monopolístico hayan tenido un gran impacto en el orden jurídico-político. Habría que recordar como la crisis del 29, junto con otros factores, naturalmente, el fascismo. Habría que recordar como la crisis de 1973, junto con algunos factores, pero fundamentalmente produjo la crisis del Estado social. Y habría que tener presente cómo efectivamente la crisis actual está muy cerca de llevarse a la democracia por una serie de efectos que ya no son directamente derivados de la crisis económica, sino inducidos y buscados a través del aprovechamiento de la crisis, que es lo fundamental. El aprovechamiento de la crisis por parte del capitalismo es un elemento tan importante o más que la crisis económica. Y los efectos que derivan de la crisis económica no son tantos los que inevitablemente se pueden producir de la crisis económica, sino los inducidos, los derivados, los buscados, los pretendidos, lo que configura el aprovechamiento de las crisis económicas. Hasta el punto de que podría incluirse el aprovechamiento de las crisis económicas por parte del capitalismo dentro de lo que hoy se teoriza como el capitalismo del desastre. Es decir, sabéis que existe una tesis bastante conocida que señala la virtualidad, la facilidad que tiene el capitalismo para aprovechar lo que son desastres para la humanidad o desastres para la mayoría, que pueden ser desde las catástrofes naturales hasta las guerras o desde luego las crisis económicas, para sacar provecho de ello. Pues efectivamente, también ocurre así con la crisis económica y podría señalarse entre estos efectos inducidos algunos como los siguientes. En primer lugar, el efecto de la crisis es evidentemente un efecto buscado, pretendido y ahondado, es la privatización de los servicios públicos, la expropiación de toda una serie de bienes colectivos como la educación, la sanidad, etcétera, el recorte de derechos, especialmente los derechos sociales, produciendo un verdadero desarme ciudadano del derecho del trabajador, al mismo tiempo que se están, para completar el modelo de lo socioeconómico con el modelo cultural,
al mismo tiempo que se tratan de imponer una serie de valores tradicionales para consolidar lo que con la crisis se ha obtenido. Es decir, dándole a la crisis una especie de efecto retroactivo, de manera que cuando pase la crisis permanezca la situación que se ha conseguido y no se retroceda en los avances y, sin embargo, sí se avance en lo que antes se había retrocedido desde el punto de vista de la dominación. En segundo lugar, la crisis ha favorecido un proceso que siempre es muy apetecido por el capitalismo, que es la opacidad. El capitalismo, como sabéis, entre una de sus virtualidades para defenderse es el ser opaco en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a sus efectos. Pues bien, la crisis económica ha producido esto porque, ciertamente, como bien sabéis, todos los análisis, las explicaciones que se hacen ahora sobre la crisis se hacen desde una perspectiva que se entiende que solamente es accesible a los que tienen unos conocimientos muy especializados, al conocimiento técnico. Y esto no solamente hace que el ciudadano no entienda lo que pasa, sino que además entienda que el ciudadano no deba decidir lo que pasa. Porque es que, como las decisiones son técnicas y científicas, son indiscutibles, de manera que no tienen solución democrática, ni son democratizables. De manera que la solución de la crisis pasa exclusivamente por las decisiones técnicas y la legitimación es técnica y no democrática. Por consiguiente, este es un efecto importante. Y un tercer efecto que me gustaría señalar, y es que, como consecuencia de la debilidad general social, la debilidad siempre es un aliado de cualquier sistema de dominación, y la debilidad, en este caso, pues es importante. Y una sociedad y una mayoría social tan debilitada es muy propensa a toda una serie de imágenes que se le lanzan, de iconos, de riesgos, de peligros, de sugerencias, de amenazas, que terminan llevando el miedo paralizante a la mayoría de la sociedad. Este miedo, efectivamente, es un efecto que hace que resulte que ahora las relaciones laborales, por supuesto las relaciones sociales, sean ya relaciones de puro poder. Ya no es que sean relaciones de otro tipo, son relaciones de puro poder. Hasta el punto que hoy se está empezando a hablar de capitalismo feudal. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en los modos de producción precapitalistas tenía una gran importancia lo que se llamaba la extracción extraeconómica, la coacción extraeconómica. La coacción extraeconómica, es decir, que la plusvalía, el beneficio, la explotación no se producía solo a través del mercado, o no se producía por el mercado, sino a través de la fuerza, de la presión, de la diferencia que existía entre estamentos en el feudalismo o en una diferencia de situación en el esclavismo, que tanto la relación de esclavitud como la de servidumbre son relaciones extraeconómicas, aunque tengan efectos económicos, pero son relaciones ideológicas y relaciones de poder. Pues bien, hoy se entiende que efectivamente se está, hasta el punto de que algún autor, economista por cierto, está hablando de la posteconomía. Estamos en una situación de posteconomía, porque ahora el beneficio y la obtención del beneficio se obtiene a través de estos mecanismos más o menos difusos, pero que son en definitiva mecanismos de poder. Por tanto, el panorama es este, un capitalismo que presiona a costa de la democracia y a costa de los sistemas vinculados a ella, como es la Constitución. Y efectivamente, probablemente todo esto se concentre y se vea con mucha claridad en lo que ha ocurrido con el tema español de la reforma constitucional de septiembre del año pasado, en la que se reforma el artículo 135. Aquí se ve con toda claridad todo esto. Se ve con claridad un capitalismo que presiona sobre la Constitución, naturalmente llevando los ideales liberales al ámbito constitucional, el ideal del déficit, y además llevando la primacía de los intereses del capital, porque los intereses de la deuda son prioritarios pagarlos antes que todo. Pero en realidad esto es la quiebra de la Constitución. Esto no es una reforma. Lo que ocurrió en el 27 de septiembre del 2011 no es, a mi juicio, una reforma de la Constitución. Es un quebrantamiento de la Constitución del Estado Social. Desaparecen los principios básicos del Estado Social y desaparece ese relativo equilibrio que caracterizaba las constituciones del Estado Social entre capital y trabajo en favor del capital, de manera que ya no es posible hablar de un Estado social. Y además se abre la brecha en la Constitución para que después, al nivel subconstitucional, puedan, por los mecanismos legales, terminar efectivamente por el Estado social.
De forma que aquí se aprecia con claridad esta presión del capitalismo, terminando naturalmente con la Constitución, a mi modo de ver, y produciendo un real proceso constituyente, por cierto, a través de un poder constituyente no recogido en la Constitución, que solo recoge el de Nación y Pueblo, sino que es el de la Unión Europea, es decir, una fuerza fuera de la vigencia formal del ámbito constitucional, con toda la desvirtuación que eso supone de conceptos básicos del constitucionalismo. Pero además se hace a través de las cúpulas de partidos, la cúpula de los partidos mayoritarios, sin ningún debate democrático, a través de lo que se llamó la olla express, es decir, un desplazamiento de la democracia. Pero además, esa reforma constitucional lleva consigo que, como se han trasladado esas nuevas figuras del déficit y de la primacía de los intereses a la Constitución, se produce lo que os decía antes, que la reforma constitucional va a quedar, de manera que cuando desaparezca la crisis, lo que se ha introducido en la Constitución va a quedar, una vez que pase la crisis, sino las conquistas, como os decía antes, se van a asegurar a través de estos mecanismos superestructurales. Y además, se podría decir que la reforma constitucional, esa reforma que se ha hecho, incumple los elementos mínimos que desde una concepción adecuada de la reforma constitucional hay que señalar. Y es que las reformas constitucionales, teóricamente, están concebidas naturalmente, como se decía en los clásicos, para adaptar la Constitución al cambio social. ¿En qué sentido? En el sentido en que señalan los valores constitucionales. Se entiende que la Constitución es un programa hacia el futuro, que va a ir avanzando en la consecución de los valores. Y los mecanismos, uno de ellos, importante, es la reforma de la Constitución. De manera que las reformas constitucionales, desde un entendimiento natural y lógico de las constituciones, tienen que ser reformas progresivas, que mejoren en la defensa de los valores constitucionales. No cabe, desde este punto de vista, un regreso de las constituciones. En la medida en que la reforma constitucional ha sido evidentemente un regreso, está también incumpliendo todos los requisitos que se recogen y se deben recoger en una reforma de la Constitución. Pero si todo esto es cierto o tiene algún fundamento, resulta que si nos encontramos con un capitalismo dominante, que presiona sobre la democracia y presiona sobre la Constitución, y que ejerce el poder de esa manera, y no solo el mercado, y que está produciendo una depauperación de la inmensa mayoría social, esto realmente lo que dibuja son los perfiles de lo que se puede llamar el momento constituyente, o un momento constituyente, o una fase constituyente. Me refiero con ello a lo siguiente, es que las constituciones tienen un cierto dramatismo en su configuración, porque solo nacen y solo pueden nacer en momentos absolutamente críticos de la vida de los pueblos. Solo en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, cuando surgen las constituciones. Son esos momentos que llamo momentos constituyentes o fases constituyentes. Pues bien, realmente la situación actual descrita es una fase constituyente, es un momento constituyente, es una fase de crisis general. Falta convertir esta crisis social, esta crisis general, basta encauzarla como proceso constituyente y a través de una fuerza que de alguna manera domine este proceso y que sería el poder constituyente. Por eso, plantear ahora el tema del poder constituyente es absolutamente central, porque de él puede depender los cambios que se vayan a producir en este país ahora, en el futuro y quizá incluso fuera de este país. Plantear el tema del poder constituyente es plantear el tema, naturalmente, del cambio social, porque eso es lo que ha supuesto el poder constituyente en la historia. El poder constituyente ha estado presente en los momentos decisivos de la historia y de la historia constitucional. Por eso, como ha tenido tanta importancia en los hechos la cuestión del poder constituyente, también la ha tenido en la teoría constitucional. De manera que en la teoría constitucional el poder constituyente ha sido un elemento central. No voy a exponeros aquí porque es bien conocido, pero sí indicar algunas características del poder constituyente, sobre todo desde la configuración clásica, para hablar después de la crítica a esta configuración clásica. Desde el punto de vista de la teoría clásica, el poder constituyente se caracteriza por muchas cosas, pero quizá por estas notas. En primer lugar, porque es un poder, se dice que es original, en un triple sentido, porque
nace de sí mismo, porque es inicial en cuanto se autoconvoca, no necesita que lo convoque ningún órgano, y porque es inaugural, en el sentido de que rompe con el pasado, inaugura una nueva etapa y es un poder fundador. Por eso los clásicos hablaban del poder constituyente como conditor rei publice. Pero en segundo lugar es un poder incondicionado, porque no tiene límites, porque en cuanto es la traducción al orden constitucional de la soberanía como capacidad y del soberano como sujeto, pues efectivamente es un poder no juridizado y no es un poder reglado. Y también el poder constituyente se caracteriza porque tiene como único elemento básico una legitimidad democrática. A partir de él, el poder de reforma, que también en parte forma parte de la teoría del poder constituyente, se caracteriza por lo contrario, porque no es original, porque es condicionado y porque efectivamente su base no es tanto la legitimidad como la legalidad constitucional. Pues bien, la teoría moderna del poder constituyente lo que ha hecho es hacer la crítica a esta teoría clásica del poder constituyente. La teoría moderna del poder constituyente lo que ha hecho es una crítica al poder constituyente básicamente en los siguientes puntos. En primer lugar, se ha dicho, la teoría del poder constituyente tuvo vigencia en las revoluciones burguesas, cuando a la soberanía monárquica se oponía la soberanía de la nación y la soberanía del pueblo, pero hoy hablar del poder constituyente como nación o pueblo pues es una falta de realismo. Lo que existe hoy, dado el pluralismo político, son los partidos políticos, son los que incorporan realmente la fuerza constituyente, y dentro de los partidos políticos el consenso de partidos. Pero si esto es así, ocurre que no se diferencia el poder constituyente de la reforma constitucional, porque también la reforma constitucional requiere consenso de partidos, de manera que se produce una identificación del poder constituyente con el poder de reforma, o una identificación del proceso constituyente con la reforma constitucional. La segunda crítica importante que se ha hecho al poder constituyente, se ha dicho que el poder constituyente realmente es incompatible con las características de normatividad y de supremacía de la Constitución. Porque si el poder constituyente existe siempre, quiere decir que existe un poder por encima de la Constitución. Luego esto no es posible, luego solo cabe el poder, en todo caso, el poder de reforma, y puede que el pueblo también entre en los mecanismos de reforma, por ejemplo, como ocurre con la Constitución española. Pero si esto es así, de nuevo tenemos que el poder constituyente se identifica con el poder de reforma. El proceso constituyente se identifica con la reforma constitucional. Y una tercera crítica se apela a una circunstancia de hecho y se dice, es que en las condiciones actuales, pues realmente, dada la interdependencia entre los estados y la crisis de soberanía, pues de facto o de jure, como ocurre en el caso español con el derecho comunitario, pues sea de facto, sea de jure, sea de las dos cosas, la capacidad de los estados es limitada para decidir. De manera que hablar hoy del poder constituyente como poder incondicionado, pues tampoco tiene mucho sentido, porque todos los estados están condicionados. Y de nuevo entonces hay que concluir que el poder constituyente no existe, solo existe el poder de reforma, y de nuevo se identifica el poder constituyente con reforma constitucional. Por lo tanto, veis que la crítica a la teoría clásica del poder constituyente consiste en identificar el poder constituyente con el poder de reforma, es decir, abolir el poder constituyente, que desaparezca el poder constituyente de la teoría constitucional. ¿Y eso por qué? Pues yo creo que por una cuestión de hecho y por una cuestión ideológica. Por una cuestión de hecho, porque efectivamente, realmente ocurre así, sobre todo en los espacios constitucionales más relevantes, como es el espacio constitucional occidental, pues es muy difícil que aparezca hoy una constitución que aporte grandes novedades como para poder decir que es hija de un poder constituyente rupturista y conditor rei publice o fundador de un sistema nuevo. Porque las constituciones aparecen hoy ya tal como están por el modelo de constitucionalismo occidental, incluso las nuevas que van apareciendo en otros países, pues realmente tienen muy poco de innovación, sino que reproducen un determinado modelo pluripartidista de elección, división de poder, Estado de Derecho, etc. De manera que parece que apenas hay algo que se pueda hacer de nuevo. Pero es que la cuestión es no solamente de hecho, como esta, sino ideológica. Es que se dice que es que así debe ser. Es que también aquí parece que se ha llegado al fin de la historia constitucional y se dice no es posible progresar más en el ámbito
del constitucionalismo se ha llevado a la perfección, se está en un momento en que esto es intocable. Por tanto, de nuevo planteado hoy el poder constituyente ya es rupturista con todo este estado de cosas. Ya es rupturista con estas concepciones, con esta desaparición en el horizonte del poder constituyente y con este entender que solo cabe la reforma constitucional. Por consiguiente, plantear de nuevo, como os decía, el tema del poder constituyente hoy es absolutamente necesario. Pero entonces, planteadas así las cosas, ¿cómo se puede hoy hablar en España de poder constituyente? ¿Y a qué nos podemos referir o cómo podemos enmarcar hoy lo que puede ser un poder constituyente? A mi juicio, en estos momentos, en estas fases constituyentes, en estos momentos constituyentes, en estas fases de crisis, son fases conflictivas, son fases de gran fractura social. Y por lo tanto hay que acudir como explicación y como método, me parece, al conflicto. Hay que acudir de nuevo al conflicto. Y hay que, a partir de las fuerzas que se enfrenten en el conflicto o que incorporen el conflicto, entender cuál es la fuerza que dentro de ese conflicto puede incorporar el cambio y se puede configurar como poder constituyente. Por lo tanto, habría que mirar a cuál es la situación del conflicto en las sociedades actuales y en concreto en la sociedad española actual. Y para eso hay que volver a la hipótesis con la que empezaba esta intervención. Os recordaba la expansión del capitalismo a los más diversos sectores, a sectores nuevos, a sectores distintos que no eran el sector puramente económico. Y eso aporta una novedad, porque en el capitalismo más clásico, en el capitalismo hasta la fase actual, el conflicto claro era el conflicto capital-trabajo, como entidades definidas, el capital y el trabajo, que se incorporaba y se expresaba a través de una clase homogénea, configurada sobre todo por el trabajador material y los trabajadores materiales a los que vinculaba, a los que unía una situación de clase, una misma situación frente al proceso productivo, respecto del cual tenían una comunidad de intereses y a partir de lo cual se creaba una conciencia social, una conciencia de clase también homogénea. Pero precisamente por lo que os decía antes, de que el capitalismo se ha extendido a múltiples sectores, que ya no es el sector exclusivo de la clase trabajadora, resulta que hoy los conflictos ya no son exclusivamente ese conflicto de clase o ese conflicto de capital-trabajo en sentido estricto, sino que los conflictos son múltiples, de manera que hoy la dominación es potencialmente más diversa y potencialmente también más extensivamente conflictiva, porque hoy el conflicto se extiende a múltiples sectores, como estamos viendo precisamente en la sociedad actual y en la España actual, que los conflictos se están produciendo en múltiples lugares de la sociedad, en múltiples sectores materiales, con carácter local, con carácter material, pero un conflicto que se diferencia del anterior, en que así como el anterior era un conflicto, diríamos, unitario, el conflicto de clase, hoy es un conflicto múltiple y fragmentado. Y esto tiene una novedad específica respecto del poder constituyente, porque en las notas por las que describía el poder constituyente subyacía que se trataba de un poder unitario. Entonces, en la situación actual, ante la multiplicidad de los conflictos, ante la fragmentación del conflicto, se puede seguir hablando del poder constituyente como un poder unitario, y es necesario que así sea. O en todo caso, ¿qué hacer ante la fragmentación del conflicto? ¿Qué hacer ante la multiplicidad de conflictos que estamos viendo que aparecen en los diferentes sectores? Porque las posibilidades son dos, y desde luego la teoría hoy se manifiesta en esta doble posición. Por una parte, decir que lo positivo es dejar que cada conflicto siga su propia dinámica, porque es la manera en que se han de radicalizar y mantener la autonomía de cada sector es lo importante. Y después hay otra postura que sostiene que, aun respetando las diferentes luchas, los diferentes conflictos, sobre todo en materia de lo que se llama reconocimiento, es decir,
reconocimiento de la identidad, de las identidades, identidad femenina, la identidad de las orientaciones sexuales, la identidad nacional, etcétera, que aun admitiendo y reconociendo esas identidades y la legitimidad de esas dinámicas propias, que sin embargo esto no es incompatible con establecer procesos de convergencia. Procesos de convergencia porque primero están inscritos en la realidad, de una doble manera. Primero porque, salvando algunas identidades, pero la mayor parte de los conflictos tienen su último origen en el capitalismo. De manera que no es nada fuera de la realidad intentar una cierta convergencia porque aparece un enemigo común. Y desde este punto de vista, alguien ha dicho que el capitalismo es el mayor unificador de los conflictos. Pero es que además se está demostrando que los conflictos tampoco son tan autónomos y que inmediatamente se interrelacionan. Hemos visto cómo toda la problemática de los desahucios pues, ha dado lugar como salpicaduras. Hemos visto a policías que piden la objeción de conciencia, a jueces que protestan, incluso ayuntamientos que retiran depósitos de determinados bancos, etc. Es decir, que establecer procesos de convergencia no desnaturaliza esta identidad de cada uno de los procesos. Y desde el punto de vista constitucional se podría hacer algo para establecer estos procesos de convergencia. Desde el punto de vista de las técnicas constitucionales se podría actuar de dos formas, me parece a mí. Por un lado, a través de las técnicas de lo que se puede llamar la conexión constitucional. Establecer, sobre todo en el ámbito de los derechos, una serie de vinculaciones entre ellos. Y las vinculaciones pueden proceder de diferentes vías. Por una parte, porque es artificial la separación entre derechos individuales entre sí y derechos sociales, por otra parte. De manera que procurar esa conexión parece razonable, es un elemento garantista y es un elemento real. También se podría hacer tratando a los derechos individuales de otra manera, porque aquí se los ha tratado cada uno independientemente y se ha conseguido llevar a los derechos individuales a un carácter tan individualista y tan antiestatalista que después, como con la teoría objetiva de los derechos se los ha convertido en principios del sistema, en la medida en que se los ha hecho individualistas y antiestatalistas y además eso se ha convertido en principio, pues el principio individualista y antiestatalista se ha propagado por todo el sistema constitucional. De manera que lo que aquí se propone es partir de lo contrario, no partir de los derechos individuales para formular los principios, sino partir de los principios constitucionales del Estado social para formular los derechos, con los cuales hay un elemento de conexión, el principio del que parten todos, y naturalmente condicionaría su desarrollo. Y por último, otro mecanismo de conexión interesante entre los derechos, sobre todo entre los derechos sociales, sería partir de introducir un elemento objetivo en la configuración del derecho y no dejarlo todo a la subjetividad. Sobre todo en materia de los derechos débiles, partir de una situación de necesidad, y esta situación de necesidad compartida también es un elemento de convergencia en lugar de divergencia, como hasta ahora se han ido construyendo los derechos. Esta sería una de las formas de actuar desde el constitucionalismo en este proceso de convergencia a través de una técnica de conexión constitucional. Y la otra sería a través de la configuración de lo que se puede llamar centralidades constitucionales. Es decir, buscar, incluso construir aquellas categorías en la Constitución que sean centrales y a través de las cuales pueda armonizarse, explicarse, articularse el máximo de contenidos de la Constitución. Se pueden construir varias, pero desde luego hay una que me parece fundamental desde el punto de vista constitucional, que es la categoría de trabajo. Porque el trabajo tiene una importancia en la realidad. A pesar de las transformaciones que se están produciendo, el trabajo tiene, desde mi punto de vista, tiene estas virtualidades. Que por una parte, aunque otras categorías tengan también su relevancia desde el punto de vista general, social, que por una parte
en torno a la categoría de trabajo es en torno a la única que se puede configurar una alternativa social, global, al sistema. Es la única que tiene esta característica. Y la otra es que es la única categoría insuperable por el sistema. El sistema puede articular, puede apropiarse de diferentes conceptos o categorías, pero lo que no puede superar es la contradicción capital-trabajo. Por eso el trabajo, y darle en el orden constitucional la importancia que tiene en la realidad, me parece fundamental. E incluso desde el punto de vista teórico y pedagógico y para exponer la Constitución, pues no habría que desarticular las relaciones entre trabajo y derechos individuales, trabajo y derechos sociales, trabajo y participación, trabajo y género, trabajo, etc. El trabajo siempre como denominador común de las explicaciones. Aunque también hay que decir, en esta exaltación del trabajo, el trabajo tiene, como sabéis, también una perspectiva contradictoria. Es que el trabajo, además de ser la contradicción fundamental o el enemigo fundamental, se podría decir en estos términos del capital, también es su productor básico. El capitalismo se produce en base al trabajo, de manera que el mayor productor de capitalismo es el trabajo. Por lo tanto, se podría decir que el desarrollo de la categoría trabajo tiene un desarrollo contradictorio, porque ahora el empleo y la lucha por el empleo es una necesidad humana, fundamental, una necesidad humanitaria, pero naturalmente la estrategia para crear empleo, desde luego, es una estrategia que tiene de todo, pero no es una estrategia anticapitalista. Aunque el desempleo a su vez pueda generar contradicciones por no ser el capitalismo capaz de dar trabajo, producir unas situaciones de desempleo, etc. Y por el otro lado, también habría que decir que el desempleo, que es un drama personal, sin embargo el desempleo sí que es anticapitalista, aunque también pueda ser procapitalista porque el ejército de reserva, el miedo paralizante al desempleo, etc. Pero está teniendo cada vez más importancia este segundo factor, es decir, el factor de los excluidos. De manera que la exclusión es un elemento fundamental también desde el punto de vista de la lucha anticapitalista, y un elemento de convergencia necesaria es el de incluir a los excluidos, es un elemento fundamental. Pero llegado a este punto convendría también hacer una observación que me parece de interés. Si se llega a configurar el poder constituyente, yo creo que el proceso ha empezado ya, es visible, aunque quizá no esté cuajado, pero es perceptible. Hay que tener en cuenta una circunstancia, que durante un tiempo es muy posible que este poder constituyente nuevo, nacido de esta multiplicidad de conflictos a los que me refiero, es muy posible que durante un tiempo conviva este poder constituyente nuevo con el poder constituyente viejo. Y se puede producir algún tipo de alianzas concretas, pero no sería nada extraño que se produjera un efecto de este tipo. Y es el siguiente, que es la aplicación al orden constitucional de un supuesto que yo creo que se le puede dar el carácter de ley histórica. Y es que en general el reformismo solo ha tenido éxito cuando en el horizonte se configura como una posibilidad la revolución. Cuando en el horizonte se configura como una posibilidad el cambio radical, es cuando el reformismo se ha utilizado como mecanismo desactivante justamente de la revolución. De manera que cuando la revolución no se percibe como posibilidad, o cuando el cambio radical no se percibe como posibilidad, el reformismo ha estado históricamente condenado al fracaso. Si aplicamos esto al orden constitucional, quiere decirse que entonces, si se empieza a apreciar ahora la posibilidad de un cambio constitucional, si se empieza a percibir ahora la posibilidad de un poder constituyente, de un proceso constituyente, quizá empiece a potenciarse la reforma de la Constitución. De manera que la reforma de la Constitución, de la que, como veis, que se está hablando, y se está hablando ya no en términos de modificar la sucesión a la corona, que es verdad que es importante, incluso de la organización territorial del Estado, fundamental, sino también, incluso desde el punto de vista socioeconómico, se está hablando de que habría que incorporar un garantismo mayor para los derechos sociales, etc. Podríamos estar en este supuesto, de que el poder constituyente, incluso el esfuerzo que se pueda hacer para configurar ese poder constituyente,
podría después dar lugar a una reforma de la Constitución, para a través de la reforma constitucional desactivar las posibilidades del poder constituyente. Y aquí se aprecia también una de las características que tiene la reforma constitucional. La reforma constitucional se ha utilizado la mayoría de las veces no en su objetivo clásico de adaptar la Constitución al cambio social, sino adaptar el cambio social a la Constitución. Es decir, hacer de la reforma constitucional una válvula de seguridad, de manera que entre en la Constitución el menor cambio posible, entre en la Constitución el cambio mínimamente necesario para que no estalle el sistema, y hacer de la reforma constitucional un elemento compensador. El hecho de que ahora, cuando se está en esta situación de crisis tan profunda, de fractura social, que yo configuraba al principio como fase constituyente, o como proceso o momento constituyente, y en su caso posibilidad de proceso constituyente y de poder constituyente, el hecho de que ahora se empiece a hablar, y se hable ya con fundamento, de reforma constitucional, que esté en la agenda, y que haya desaparecido ese carácter de intocabilidad que tenía la Constitución para las mismas fuerzas que ahora propugnan la reforma, me parece que no es ajeno a todo este tipo de reflexiones. Y finalmente quería haceros una consideración también que me parece interesante en sí misma y por lo que puede tener de importancia para el futuro. Y es que en todos esos conflictos, volvemos a la hipótesis de partida, en todos esos conflictos que se dan en esos nuevos sectores a los que se ha extendido el capitalismo, hay algunos conflictos que no tienen la menor posibilidad ni de solucionarse, ni siquiera de hacerse visibles en el sistema de democracia representativa. Y entonces hay bastantes de estos conflictos que están empezando ya no a plantearse dentro del sistema, ni siquiera contra el sistema, sino que se están planteando la posibilidad de salirse del sistema, de buscar, a veces se ha llamado a esta vía el éxodo, otras veces con un lenguaje menos trascendente, más laico, se conoce como la bifurcación, quizás es una expresión menos brillante, pero a lo mejor es más positiva. Es decir, me refiero a todo este mundo de cooperativas, sociedades de amparo, sociedades vecinales, organizaciones de barrio, comunidades solidarias, que a veces tienen una expansión, una representación más amplia, como las ciudades griegas que se han salido del euro y han creado la moneda solidaria. Es decir, estas vías diferentes que tienen importancia no solo porque la tienen desde el punto de vista real, sino también porque suponen una vía alternativa. Es decir, estaría en coherencia con aquello que yo os decía al principio de desconfiar del Estado y de decir que lo importante son las relaciones sociales, la transformación de las relaciones sociales, y que el Estado o el poder, y desde el Estado o del poder, no se tienen experiencias demasiado optimistas como para serlo en este momento, y habría que intentar transformar las relaciones sociales sin conquistar el poder, como hablaban los zapatistas en su momento, y que en alguna medida ha inspirado la teorización de todos estos movimientos que se tratan de salir del sistema. Tiene importancia, digo, no solamente por la real que tienen, incluso por la simbólica de que pueden suponer una vía alternativa, que ahí está empezando a dibujarse, sino habrá que ir por esta vía de la transformación en la sociedad, de las relaciones sociales, más que por la conquista del poder, aunque quizá tampoco son incompatibles, al menos en una primera fase, sino porque puede dar alguna pista también sobre ese proceso constituyente hacia qué constitución debe ir. Naturalmente tampoco se puede prever, pero sí decir algo. Decir que si esto es así, la nueva constitución tiene que ver poco con las constituciones actuales, me parece a mí. Desde luego tiene que ser una constitución flexible, pero además una constitución agujereada también, llena de agujeros. Quiero decir, con un pluralismo distinto en el que estén reconocidos y garantizados todos estos espacios que ahora están fuera del sistema. Hay que reconocer estas formas de organización, hay que reconocer estas formas de creación colectiva del derecho, hay que reconocer estas formas de organización horizontal y garantizarlas,
porque en definitiva la Constitución, una Constitución que ofrezca estas posibilidades de desarrollo alternativo, no tiene que ser una Constitución que dé seguridad al sistema, sino que le tiene que dar inseguridad. Tiene que ser justamente la Constitución de la inseguridad. Tiene que ser una Constitución, en otra terminología, una Constitución de los débiles. Y tiene que ser una Constitución débil. Probablemente en una Constitución de transición tendría que convivir quizá con la Constitución convencional o con aspectos de la Constitución convencional. Y se podría dar esa dualidad, que tampoco es nueva. Pero en todo caso, si se da esa dualidad, es porque se ha introducido también el conflicto en la Constitución. Y eso me parece que también es un elemento de dinamismo constitucional y de dinamismo social. Bueno, pues nada más.